Vamos a otras noticias. Hoy fue en Italia, hace unos días en Bulgaria. Últimamente se han registrado varios sismos en Europa particularmente que han provocado derrumbe de edificios, víctimas fatales. ¿Son normales los temblores en esa zona del mundo? Queremos contestar esas y otras preguntas. Nos acompaña Paulina González, ella es ingeniera sísmica de la Universidad de Santiago, a esta hora en el estudio. Paulina, gracias por venir. ¿Cómo está? De nada, Tantos temblores invernos, le decía yo, y otras veces nos hemos entrevistado por lo mismo. A ver, partamos empezando esa inquietud. Yo sé que a mucha gente le parece extraño escuchar temblores o terremotos en Europa. Uno normalmente escucha en Japón, en fin, ni hablar de lo que ocurre en Chile. Pero despejemos esa inquietud al tiro para los televidentes. ¿Qué tan normal es que ocurran movimientos de importancia en Europa? No, sí, es normal, así. Okay. Tiene menos frecuencia que en el caso chileno, en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde hay mayor liberación de energía en el mundo. Pero en Europa está la interacción entre la placa africana y la placa euroasiática. Yeah. Entonces, el borde de la placa está justamente, separa España de África y sigue a lo largo de ella, hacia el este, ¿no es cierto? Y después hay otras placas, la placa arábica, etcétera. Y hemos sabido terremotos en África, ¿no es cierto?, en Irán y todos esos países, ¿no es cierto?, que están allí. Italia es un país sísmico, o sea, hay una zona de subducción ahí al sur de Italia en que la placa africana se introduce por debajo de la placa euroasiática, que es similar al fenómeno de la placa de Nazca con la sudamericana, que es la que tenemos en Chile. Y estos terremotos que han ocurrido en Italia, bueno, también está asociado ese mecanismo de subducción al volcanismo que hay en Italia. Perfecto. Es más común que haya terremotos al sur de Italia que al norte, como están ocurriendo ahora. Pero eso también se debe a este mismo fenómeno que se produce presión al interior de la placa. Okay. Es similar al caso, por ejemplo, del terremoto del 39 en Chillán, que fue al interior del continente, y eso es porque el empuje presiona y genera zonas ahí, fallas o rupturas al interior de la placa. Y eso es lo que está ocurriendo ahora en Italia. El 20 de mayo, no hace mucho, hubo un temblor en esta misma zona también nortina de Italia. ¿Se considera esto una réplica? ¿Se considera un temblor independiente del que hubo en esa fecha? ¿Cómo distinguir qué es qué? Sería como independiente del anterior, está más o menos en la misma zona, pero que es de magnitud similar. Okay. Entonces se considera réplica cuando la magnitud es menor en un grado, de ahí para abajo, ahí se considera réplica. Y este es 5.8, así que sería como otro evento y que ha tenido también su réplica. Me acuerdo de una declaración que nos acabas de dar recién que dice: Italia es un país sísmico, y sin embargo, uno cuando escuchó aquí en Chile a primera hora que había sido de magnitud 5.8 Richter, no es que uno se crea campeón como Chile, no, lamentablemente aquí en Chile nos tocan temblores más fuertes. Un 5.8, si bien es cierto, es perceptible en Richter, no genera tanta devastación, y sin embargo en Italia sí. ¿Cómo le podemos explicar a la gente que un temblor medido con la misma escala en un país genera una devastación que le llaman terremoto, y sin embargo si ese mismo 5.8 en Chile hubiese estado aquí, hablamos de un fuerte sismo? ¿Qué pasó? Lo que ocurre es que es 5.8 pero superficial, la profundidad focal es menos de 10 kilómetros y en la misma ciudad, o sea, debajo. Los terremotos en Chile están más alejados de la ciudad, ocurren costa afuera. Correcto. Y a una profundidad un poco mayor, no digamos que tanto mayor, pero sí 40 kilómetros de profundidad. Entonces eso para el efecto del daño es importante. O sea, si pensamos en el terremoto de Chillán del 39, justo bajo la ciudad se destruyó todo, Chillán quedó en el suelo. Entonces, bueno, fue de mayor magnitud, no recuerdo en este momento exactamente la magnitud de ese terremoto, pero un terremoto, aunque sea de magnitud como esta 5.8, si ocurre debajito en la ciudad, va a causar ese daño. O sea, y además las construcciones hay que ver que son bastante antiguas, son de un tipo de albañilería sin armar, o sea, albañilería simple, son ladrillos puestos uno encima del otro, sin pilares, sin barras de acero. Entonces, eso lógicamente va a fallar con un terremoto que está ahí debajito. Eso justamente le iba a preguntar, porque parte de sus especialidades, Paulina, tiene que ver justamente con poder asesorar y estudiar finalmente cómo las construcciones se preparan para eventos de esta naturaleza. Y sabemos que Italia es un país sísmico, por lo que usted nos acaba de decir, pero yo no sé si a nivel de construcciones están tan preparados. Uno de Italia tiene la imagen de mucho edificio emblemático, histórico, que data de años, y uno se pregunta entonces si están, a pesar de su historia, las construcciones acondicionadas para resistir
movimientos de esta naturaleza. Sí, tienen normas de diseño sísmico, un país avanzado en el tema de diseño sismo resistente. Lo que ocurre es que en estas zonas todavía hay la construcción antiquísima que tiene Italia, y en esa época no se construía con acero, se construía con albañilería, como es el caso de estas edificaciones que ahora están sufriendo el daño. Y una construcción que ha sido histórica y que data de miles de años, ¿es posible que se pueda acondicionar de tal manera de hacerla resistente a un terremoto, pero al mismo tiempo preservar el contenido histórico, los materiales y de alguna manera, insisto, conservar aquello que justamente lo caracteriza como una construcción histórica? ¿Eso es posible hacer hoy? Sí, es posible. Ahora la tecnología permite ponerle aisladores sísmicos, por ejemplo. O sea, se puede sujetar toda la cáscara de la estructura, hacer la perforación en las fundaciones e introducir los aisladores sísmicos. Eso se hizo en España para... no es un país sísmico, pero sí para mantener la construcción. Fue el estadio en Barcelona. Ahí pusieron aisladores sísmicos debajo de la cáscara de ese edificio monumento histórico. Paulina, y dentro del contexto más general, ¿está ocurriendo algo especial? Que no hace mucho veíamos un temblor en España, luego en Bulgaria, ahora en Italia, no hace mucho fue otro también en Italia, en la zona del Áquila. ¿Está ocurriendo algo especial? Y voy a enlazar al tiro la pregunta que le quiero hacer, porque ha habido tanta información de gente que adelanta, que avecina, que dicen los cataclismos que vienen, que yo no sé qué impresión tiene usted respecto de eso. Si está pasando un fenómeno especial o forma parte del movimiento natural de las placas. La Tierra está en movimiento, la Tierra se está enfriando. Afuera, ¿no es cierto? Adentro el calor es más alto, entonces es un proceso lógico, físico, natural. Se están desplazando las placas debido a estos mecanismos de convección, o sea, el calor sale a la superficie, eso genera movimiento, las placas se mueven y se producen los terremotos. Si uno revisa la historia, en Lisboa hubo un enorme terremoto en 1600 y tanto, aquí tengo la información, o sea, no es nada nuevo. Lo que ocurre es que a lo mejor ahora estamos más sensibles, la información llega más rápido, no sé, nos enteramos inmediatamente que hay un sismo en Italia de 5.8, a lo mejor antiguamente no, pues pasaría al año siguiente, un temblor 5.8 en Italia y se cayeron algunos edificios. Ahora uno sabe, pero al minuto, lo que ocurre. Es curioso eso, que la relación o el nexo que se produce entre la temperatura, entre el cambio climático de lo que ocurre en la Tierra, lo que ocurre adentro y que pueda generar eso. Ahí entonces sí hay una demostración científica de que probablemente un fenómeno sí se relacione con el otro a nivel de movimiento de placas. Pero es que no es, o sea, son fenómenos naturales que tienen sus ciclos, pero no hay una relación directa. O sea, hay un calentamiento ahora y se produce un terremoto. No, la Tierra, su naturaleza es que al interior tiene mayor temperatura y al exterior tiene menos. Entonces se produce este movimiento. Pero no es que justo hoy día hubo más largo plazo finalmente. Entonces. Claro, es un fenómeno muy complejo. Por esa razón no es posible todavía predecir los terremotos porque son muchas las variables. Está toda la Tierra en su conjunto con sus mecanismos y fenómenos naturales que es imposible modelar todavía con las herramientas matemáticas que tenemos conocimiento actualmente. Paulina, ¿de qué depende la cantidad de réplicas o la magnitud de las mismas? Porque hoy en la mañana incluso yo escuchaba que decía más de 40 réplicas. Para los terremotos propios que tenemos en Chile también son una infinidad. ¿De qué depende que se generen más o menos réplicas de un sismo, de un movimiento base? Es que el mecanismo, o sea, se produce ruptura de rocas y eso desestabiliza la posición original en que está, ¿no es cierto? Entonces se fractura una parte porque se excede la capacidad resistente de esa roca que está sujetando el movimiento. Y eso genera inestabilidad en el entorno. Por lo tanto, después va a fallar porque se carga otra roca que está sujetando o que está impidiendo el desplazamiento. Y eso genera la serie de réplicas y en algunos casos hay sismos premonitorios, o sea que son aquellos que se producen previos al evento principal, como ocurrió en 1985, costa afuera en Valparaíso. Perfecto. Paulina, te quiero agradecer mucho que hayas venido a despejar estas dudas respecto de este nuevo sismo. Para el próximo, ojalá no sea aquí, nos vamos a volver a encontrar. Estoy disponible cuando necesite. Muy amable, gracias Paulina.